Bueno, acá entonces podemos ver una tabla y la idea es tratar de demostrar un poquito qué es lo que estábamos haciendo antes con all, ¿sí? Porque además de all, ¿sí? Vamos a tener que es para cuando nos referíamos a cualquier barra todo, ¿sí? Y después tenemos any, que es para algún, ¿sí? Hacer lo mismo, pero en uno hace sobre todos y acá sobre algún. Ahora vamos a ver qué significa. Pensemos lo siguiente. Acá tenemos una lista de bebidas, la presentación en la que viene y el precio, ¿sí? Bien, entonces, imagínense que yo le digo a mi esposa, le doy 100 pesos y le digo, decime, no le digo comprar, le digo, decime si me alcanza cualquier bebida del supermercado. Le doy 100 pesos, por favor, ¿no? Porque si no, no va a ir. Le digo, por favor, ¿te fijas si me alcanza cualquier bebida del supermercado? Cuando vuelva, ¿qué me va a decir? ¿Me alcanza cualquier bebida con 100 pesos? No, ¿cuál tendría que poder comprar para que me alcance cualquier bebida? ¿Sí? Y cuando yo antes me refería a todas, no me refería a tener que comprarme todas, por así decirlo, sino a que me pueda comprar la que yo quiera, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, si yo digo, fíjate si me alcanza cualquier bebida, tendría que poder comprar la más cara. Si puedo comprar la más cara, obviamente voy a poder comprar todas las que están por debajo de ese precio. Entonces, en ese caso, ella vendría y me diría, no, no podés comprar cualquier bebida. Perfecto. Entonces le vuelvo a dar los 100 pesos y le digo, ahora por favor anda y fíjate si podés comprar alguna bebida. Alguna bebida. Entonces, ¿qué tendría que poder comprar con 100 pesos para que ella pueda volver y decirme, sí, podés comprar alguna bebida del supermercado? Tendría que poder comprar la más barata de todas. Con que me alcance la más barata de todas, 45 pesos en este caso, eh, entonces es correcto decir que me alcanza alguna bebida. No cualquier bebida, porque para eso tendría que ser la más cara, pero sí alguna, la más barata. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Lo malo de este ejemplo es que el cuatrimestre que viene va a quedar completamente desactualizado y va a que hacerlo de vuelta con precios distintos. Pero bueno, no importa. Entonces, si yo ahora le doy 200 pesos y le digo, fíjate si me alcanza cualquier bebida del supermercado, primero ya debe estar bastante cansada de mí, de ir y venir, pero bueno, va otra vez. Y me dice, sí, ahora sí te alcanza cualquier bebida, porque con 200 pesos puedes comprar la más cara de la lista, por lo tanto te alcanza para comprar todas. ¿Bien? Y por supuesto, si te alcanza cualquier bebida, también te va a alcanzar alguna bebida, ¿sí? Porque alguna se fijaba por el precio más bajo en este caso. ¿Bien? Bueno, pero veamos lo siguiente. Yo ahora voy y le digo, con 50 pesos, le digo, ¿me alcanza a comprar eh, alguna bebida que sea más barata que cualquier bebida que venga en lata? Yo quiero una bebida que sea más barata que cualquier bebida que venga en lata. ¿Sí? Entonces, tiene que ser más barata que las más baratas de las que están en lata. ¿Sí? Entonces, con 50 pesos sí podía comprar esto, el agua mineral, porque me alcanza porque vale 45. ¿Sí? En cambio, si yo le digo, por ejemplo, con 150 pesos, decime cuáles son las bebidas, ¿sí?, que puedo comprar con 150 pesos que sean más caras que cualquier bebida que se venda en lata. Entonces lo que va a tener que hacer ella es decir, bueno, cualquier bebida que se venda en lata tiene que ser más, ¿sí?, que 199 pesos. Y entonces, en este caso, las bebidas que son más caras que cualquier bebida que se vende en lata serían estas dos. ¿Sí?
¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Dependiendo de qué es lo que se pida y el signo que necesite, mayor o menor, yo me tengo que fijar por alguno de los extremos. Si el más caro o el más barato. Y acá pues estamos hablando de dinero, ¿no? Básicamente se podría generalizar a fijarme un extremo, el mayor o el menor, ¿sí? Y hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con all, pero ahora vamos a ver el concepto de any entonces, ¿sí? El de algún. Bien. ¿Un poco más claro o fue peor esto? Porque puede ser que lo haya empeorado aún más. La idea básicamente es eso, ¿no? De fijarse qué operador relacional hay que usar, ¿sí? Y luego, también, qué criterio, si tiene que ser para cualquiera de los valores del listado de la subconsulta o solo algún valor del listado de la subconsulta. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Me parece que sigue sin entenderse, así que vamos a ver este otro ejemplo, a ver si se entiende un poquito mejor. Dice, listar los títulos de los libros y la cantidad de páginas, también de los libros, que sean más extenso que algún libro de la editorial Plaza y Janés. Bueno, lo que habría que hacer para hacer una especie de análisis de esto es, bueno, veamos cuáles son esos libros de Plaza y Janés. Entonces, vamos a hacer un select. Estamos hablando acá de cantidad de páginas, ¿no? Entonces, páginas from libros, where, primero un inner join, vamos a ponerle así, inner join editoriales, y acá lo que voy a querer hacer es el ID editorial del libro igual al ID de la editorial. Y un where donde donde filtremos solo los de Plaza y Janés. Así que e.nombre tiene que ser igual a Plaza, creo que estaba así, y Janés. Bueno, y además de la página podríamos mostrar también el título del libro, que después se lo sacamos, pero el título del libro para saber cuáles son. No le puse orden, tendría que haberle puesto orden, así que lo voy a correr de vuelta. No son tantos, pero le voy a poner orden igual, así queda más claro. Order by, páginas, ascendente. Bueno, entonces yo quiero los libros que sean más extensos que algún libro de la editorial Plaza y Janés. Entonces, yo quiero que sea más extenso que algún libro, cualquiera, ¿sí? Algún libro. Entonces, ahí lo que hacemos es fijarnos en el precio, perdón, la cantidad de páginas más chiquita. Si es mayor a 153, entonces podemos afirmar de que es más extenso que algún libro, ¿sí? De Plaza y Janés. Con que sea más grande que el más chico en cuanto a páginas, entonces podemos afirmar que es el libro que sea mayor a algún libro de Plaza y Janés, ¿sí? En cambio, si yo hubiese dicho en lugar de algún que cualquier libro de Plaza y Janés, yo entonces tendría que fijarme el más extenso de Plaza y Janés y de ahí en adelante usar este valor para comparar. ¿Bien? Entonces, esto sin el título podría ser parte de la subconsulta. Bien. Acá lo que estoy trayendo es el listado de páginas de la tabla de libros relacionado con editoriales para poder filtrar solo los de esta editorial. Y ahora lo que tendría que decirle es, bueno, tráeme todos los libros, ¿sí? Sean de la editorial que sea, que las páginas sea mayor a algún libro de la editorial Plaza y Janés. Entonces ahí uso any y va a usar el límite inferior, ¿sí? Va a usar ese número que creo que era el 153 y nos va a dar un montón de libros, ¿sí? Porque casi todos son mayores a 153. Algo escribí mal porque no lo ejecutó, así que vamos a ver por qué. Déjenme ver, voy a tirar esto para un costado. ¿Qué puse mal? A ver, select asterisco from libros, where páginas mayor a any, select páginas, el order by, a ver, puede ser que el order by no le guste. Miren, bueno, no, eso no lo sabía, no le pongan order by entonces a una subconsulta,
Ah, sí, lo sabía, perdón. Sí, sí, está en el apunte. Me olvidé. No le pongan order by a una subconsulta porque se rompe todo. Sí. Entonces, acá tenemos un listado de un montón de libros, fíjense, casi todos, 55 libros, cumplen esa condición. Lo que podríamos hacer es, para corroborarlo, hacer lo siguiente. Ejecutar la subconsulta una vez más y tomar el valor de referencia. Habíamos dicho el más barato de los de, perdón, si me quedé con el precio, el más cortito de los de Plaza y Janés, o sea, 153. Y hagamos un listado de los libros que el valor sea menor o igual a 153, que era ese valor de referencia. Algún libro va a tener que haber porque no aparecieron todos los libros en el listado. Bueno, son varios los libros, ¿sí?, que están por debajo de ese valor. Entonces, todos estos libros no van a aparecer en el otro listado, ¿sí? Podemos tomar alguno de referencia, por ejemplo, Animal Farm y El Principito. Bueno, en este otro listado no van a aparecer esos porque los estoy filtrando con el operador relacional menor y con any, ¿sí? Así que si yo busco acá, no va a aparecer, ¿sí?, no lo vamos a hacer uno por uno, pero no va a aparecer ni Animal Farm ni El Principito, ¿sí? Bueno, entonces, un poco esa es la idea esta de trabajar con subconsultas, en este caso con operadores relacionales. Si yo quisiera escribir esta consulta de otra manera, tendría que poner select asterisco from libros, where páginas, mayor, y si no le pongo any, ¿sí?, esto lo voy a sacar porque no sirve más. Si no le pongo any, lo que tengo que hacer en la subconsulta es traer el extremo, ¿sí? Y en este caso yo lo que quiero hacer es extraer el libro más corto. Así que uso min. ¿Sí? Si pongo max, estaría trayendo, estaría cambiando la consulta que sea no de algún libro, sino de cualquier libro de Plaza y Janés. Acá podemos ver que el resultado, bueno, es el mismo, en la misma cantidad de filas, ¿sí? Pero resuelto de otra manera, ¿sí? Ustedes cuando lo tengan que utilizar, lo pueden utilizar tanto usando este operador any o en el otro caso el operador all, o bien no usándolo, pero teniendo en cuenta que este operador necesita comparar con algo escalar, ¿sí?, con algo que del otro lado o del otro lado del operador sea un valor singular, ¿sí? Entonces me aseguro con el max o con el min de que pase eso. ¿Bien? O con un top de última. Pero no, nunca lo puedo dejar así, porque acá yo sé que me pueden traer muchos registros de páginas distintas y no sabría cuál usar. Entonces esto no funciona. ¿Bien? Así que acá obligatoriamente tengo que ponerle algo que se encargue de que sea un valor singular. En cambio, utilizando esto, no hace falta, ¿sí?, no lo pongo, porque solo se va a encargar de fijarse cuál es el operador relacional y optar por traer el extremo inferior o el extremo superior, ¿sí? Bueno, bastante completita la clase hasta ahora y vamos por la mitad de las consultas. Vamos por la 11 o por la 9, no sé, y todavía nos faltan varias de las otras, por lo menos 3, pero son bastante más complicadas. A ver, déjenme leer un poquito las que quedan. Tal vez resuelva una en las que la subconsulta me forme una columna y con eso podríamos terminar. Pero voy a inventar una, así no les robo una de los enunciados, ¿sí? Voy a hacer una en la cual, vamos a ver, vamos a poner, para cada formato de libro, no, vamos a hacer otro. Para cada idioma, la cantidad de libros registrados,
¿Sí? Algo que se podría resolver con un count, ¿sí? Y un group by. Vamos a ver cómo hacerlo con una subconsulta y para que les quede un ejemplo sencillo, pero al menos un ejemplo de una subconsulta donde yo voy a generar esto con la subconsulta, ¿sí? Entonces yo lo que voy a empezar haciendo es, primero traer el idioma, el nombre del idioma, from idiomas. ¿Bien? Hasta acá nada nuevo. Pero luego, este valor que va a representar la cantidad de libros por idioma, va a venir de una subconsulta. ¿Sí? Y en principio, fíjense, voy a hacerla sencilla. Voy a poner select 10. Listo. O sea que me va a traer el nombre del idioma y a todos le va a poner 10. ¿Sí? Pero no deja de ser una subconsulta esto. Para cada idioma distinto, hace un select que trae el número 10 y lo toma como la segunda columna, que es la cantidad de libros. Si yo ejecuto esto, obviamente no hay mucha sorpresa. Eran 7 idiomas. A los 7 le va a poner 10 para cada uno. ¿Bien? Ahora, esto de acá yo lo quiero transformar en contame cuántos libros hay en la tabla de libros del idioma español. ¿Cuántos libros hay en la tabla de libros del idioma inglés? Y así con cada uno. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para hacer eso? Bueno, un count. Un count asterisco from libros. Bien. Pero, ¿qué pasa si ejecuto esto así? Veamos. Bueno, más o menos como antes, pero ahora me da todo 70. ¿Qué es 70? ¿Qué les parece que es 70? Bien, ahí Nicolás dice. Es la cantidad de libros que tengo registrados en total. Y cuando hoy estaba mostrando ese diagrama, esa diapositiva, alguien me había preguntado, no me acuerdo quién es ahora, pero me había preguntado si en esa subconsulta, hasta la Gigeroa, en esa subconsulta podía interferir o podía intervenir algo de la consulta principal. Y fíjense que obligatoriamente tiene que ir algo de la consulta principal, porque si no, para cada fila me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué necesitaría yo de la consulta principal para poder contar correctamente cuántos libros son? O dicho de otra manera, ¿qué hay en la tabla de libros que haya en la tabla de idiomas y que me sirva para contar a mí cuántos libros hay para cada idioma? Bueno, el ID de idioma. Así que yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Fíjense, le voy a poner un alias para que se entienda esto mucho mejor. Le voy a poner el alias i. Entonces acá voy a traer i.nombre. Esto proviene de la consulta principal, ¿no? La i está en la consulta principal, pero también está en la subconsulta. Entonces acá yo puedo decir, esto lo voy a poner así para que visualmente se entienda mejor, contá todos los libros, pero con la condición de que el ID de idioma de acá de la tabla de libros sea igual a i.id. Entonces, ahora sí, para cada fila usa, ¿sí? Yo le voy a poner acá el i.id para que se vea bien. Para cada fila de la consulta principal, en la subconsulta usa el ID para contar. Entonces, ahora esto fíjense que me da para cada uno de los idiomas cuántos libros hay y podemos ver que hay 4 libros, perdón, 4 idiomas que no tienen libros. Francés tenía uno solo, fíjense, muy, muy fácil ahora con esta agrupación. Es lo mismo que si hubiese usado el count y el group by, ¿no? Pero sí, porque hay libros que no tienen idioma. Había 2 o 3 libros sin idioma, con null, entonces no podrían aparecer acá. Y fíjense entonces que de esta manera se puede hacer lo mismo, pero se puede hacer otras cosas, como por ejemplo, podría yo decir, para cada idioma, la cantidad de libros que tengo, déjeme ver el DER, así no digo un disparate, para cada idioma,
estamos acá, para cada idioma, la cantidad de libro de la editorial Plaza y Janés, por ejemplo. ¿Sí? Y la cantidad de libros de la editorial de Bolsillo. Quiero esas dos cosas. Para cada idioma, cuántos libros hay de una editorial y cuántos libros hay de otra. ¿Sí? Entonces me tendría que quedar una cosa así. Me tendría que quedar, yo voy a borrar esto de acá, me tendría que quedar cantidad libros para la editorial de Bolsillo y una más para cantidad libros Plaza y Janés. ¿Sí? Esas son dos editoriales, entonces en principio tendría que quedar una cosa así cuando lo ejecute. Para cada idioma, denle un segundito, para cada idioma, cuántos libros hay de una editorial y cuántos libros hay de la otra. ¿Sí? Ahora lo voy a cambiar porque no se llega a notar cuál es cuál, le voy a poner directamente el nombre de la editorial. Esto es algo que con las consultas de resumen, como lo vimos en la clase previa, no se puede resolver porque yo no puedo hacer que una columna use una condición de where y la otra use otra. ¿Sí? Así que esto solamente se podría resolver con una subconsulta. Entonces, acá le voy a sacar cantidad y le voy a dejar solamente el nombre de la editorial. Quedaría una cosa así. Entonces, ¿cómo hago para transformar esto en cuántos libros hay de este idioma y de esta editorial? Bueno, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que hacer un count de libros, como vimos recién, where, y la primera condición, la que no me tengo que olvidar, es el id de idioma. Voy a poner un alias a este para que se entienda más. El id de idioma del libro tiene que ser el mismo que de la consulta principal, ¿sí? Pero además yo necesito llegar a editoriales, así que acá voy a hacer un join a editoriales con la condición de que el id editorial de libro sea igual al id de editorial. Y acá, además, le voy a poner una condición de que la editorial, su nombre sea de Bolsillo, creo que sería así. Esta es una de las condiciones que quiero. Y para la otra es lo mismo, pero acá quiero que sea Plaza y Janés. Entonces, fíjense, esto sí que no se podría resolver con una consulta de resumen como la que vimos en la clase anterior. Porque el mismo listado tiene que contabilizar para un criterio que es que sea de bolsillo en ese idioma y para otro criterio que sea Plaza y Janés en ese idioma. ¿Sí? Entonces, ahora acá con esto, si escribí bien de bolsillo, me va a dar cuántas hay de cada una. ¿Sí? Y ya no necesariamente me va a dar un total de 70, ¿sí? Porque hay otras editoriales que tienen libros en estos idiomas y no aparecerían. Entonces, fíjense, español hay 7 de la editorial de bolsillo, 5 de Plaza y Janés. Inglés hay 2 de bolsillo, 0 de Plaza y Janés y así. ¿Ven? Y obviamente como italiano no tenía, italiano, ruso, alemán y portugués no tenían ningún libro, bueno, obviamente tampoco lo van a tener de estas dos editoriales, así que sigue dando 0. Acá hay un ejemplo donde se usan las subconsultas para generar columnas y se ve un potencial mayor a cuando usábamos consultas de resumen, porque nos permiten resumir información, pero con cualquier criterio en la misma consulta, ¿sí? Y puedo poner una subconsulta para cada columna que yo quiera hacer. Obviamente, cuanto más columnas agregue, más compleja es la subconsulta para entender y más va a tardar en elaborar el listado, ¿no? Porque tiene más proceso que hacer. Pero bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Esto me parece que estaría bueno que lo sigamos la clase siguiente, pero ustedes podrían resolver, técnicamente pueden resolver todas, todas. Pero a partir de la 17 van a tener que rebuscársela bastante para resolverlo, ¿sí? Porque hay una subconsulta que todavía no vimos, pero se puede resolver igual, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, yo creo que podemos cortar por ahora y seguir el otro lunes con este tema, que es bastante complicado, ¿sí? Y el otro lunes, cuando terminemos de ver este tema, les dejo una autoevaluación de subconsultas también.
para que puedan resolver. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, hay tiempo todavía, alguna pregunta para hacer, pero me parece que con esto ya tienen bastante para practicar. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es un push de esto para que lo tengan y ustedes hacen el resto de las consultas que quedan. ¿Sí? Si les quedan dudas, pueden preguntar en el foro de dudas y ya saben que todas las consultas tienen su listado como para corroborar en la planilla de cálculo. Así que, bueno, si nadie tiene alguna consulta para hacerme, por lo menos en este momento podemos cortar y después seguimos en el foro de dudas, ¿bien? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces yo voy a subir esto a YouTube, los archivos a GitHub y seguimos el otro lunes. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego.